Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el futuro de la nutrición. Soy José Manuel Hernández, esto es Metabolismo Total Intro y comenzamos. Hasta ahora, la nutrición ha estado basada en contar kilocalorías, en mirar los macronutrientes que tomamos, en tener una buena aportación de vitaminas, de minerales, de oligoelementos. Pero realmente nos estamos dando cuenta que estamos quedándonos obsoletos y que nos estamos quedando cortos en nuestra alimentación. A partir de ahora, la alimentación va a ser especialmente individualizada. ¿Qué quiere decir? Que va a depender de nuestra genética. Cada persona tiene una genética diferente. Es cierto que de un padre a un hijo la genética es muy parecida. Por eso hay tantos problemas, tantas enfermedades, tantas situaciones, tantos síntomas que tienen los hijos y tiene el padre o la madre y a lo mejor lo ha tenido el abuelo, porque la genética está muy presente en ellos. Lo primero que hay que decir, que hablaremos en otro capítulo futuro, es lo que es la epigenética. Solo lo vamos a nombrar. Y la epigenética, que es lo más importante, es la mezcla de genética y de factores ambientales. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede desarrollar o no desarrollar aquello que en su genética está, siempre y cuando se desencadenen unos factores ambientales que lo produzcan. Y eso se ha visto en varios estudios donde se han separado gemelos. Un gemelo se ha quedado con sus padres, otro gemelo se ha llevado, por ejemplo, con unos tíos lejos de donde viven los padres, y ese gemelo que se ha quedado con los padres ha acabado desarrollando las mismas enfermedades que los padres, mientras que el otro gemelo, como ha tenido otro estrés, otros sistemas emocionales, otro sistema nutricional, etcétera, etcétera, no ha desarrollado esas enfermedades, pero se ha visto que en su genética sí había predisposición para esa enfermedad. Con lo cual, no solamente está la predisposición de la enfermedad, sino que también están los factores ambientales. Hoy nos vamos a quedar solamente con los factores genéticos. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar un poquito de alimentación basada en nuestra genética, que es el futuro de la alimentación. Realmente nuestro ADN es, como si dijéramos, súper desconocido para nosotros. Solo conocemos una pequeñísima parte de nuestro ADN. Y sabemos, por algunos estudios, que el ADN se va en gran parte modificando a lo largo del tiempo. Pero existe un ADN que es muy fijo, y es aquel que nosotros podemos, gracias a las pruebas de ADN, manifestar. O sea, es muy difícil que una persona cambie de color de ojos, porque los genes que controlan el color de ojos no se cambian así por así, no es fácil su cambio. Mientras que sí que es cierto que es muy fácil que los genes cambien, por ejemplo, para el control de nuestro sistema inmunológico. Es bastante más fácil que con nuestra alimentación, con nuestro sistema emocional, etcétera, hayan cambios genéticos que alteren nuestro sistema autoinmune. Pero cuando nosotros hablamos de alimentación, los genes que controlan aquello que nos sienta bien, aquello que nos sienta mal, aquello que somos capaces de digerir fácilmente, aquello que nuestro cuerpo digiere muy difícilmente, etcétera, son genes muy estables. No suelen tener modificaciones, no suelen mutar. Por ejemplo, el gen de la celiaquía, que es el DK2 y el DK8, controlan si realmente tenemos una predisposición genética elevada a tener intolerancia al gluten o a ser celíaco o no lo tenemos. Luego recordad que hay que, digamos, desarrollar ese gen. Si tú naces con un gen muy predispuesto a ser celíaco, en un lugar donde no se vende pan o no se come prácticamente nada de trigo, pues no vas a desarrollar celiaquía, por supuesto. O en un lugar o en una familia que no comen pan y que la cantidad de trigo que comen es muy poca, pues no vas a desarrollar celiaquía, porque no vas a superar esos umbrales de intolerancia. En cambio, si tú tienes unos genes de celiaquía
muy potentes para desarrollar enfermedad celíaca y en tu familia se come mucho pan, se comen muchos espaguetis, macarrones, muchas pastas, se desayuna con bollería, etc., tu cuerpo va a acabar desarrollando una celiaquía severa o por lo menos una intolerancia severa al gluten. Hay muchísimos genes. Hay genes para la intolerancia a la lactosa. Hay genes para la intolerancia a la fructosa. Hay genes para la intolerancia a la histamina. Eso a niveles nutricionales de intolerancias. Pero luego hay genes para controlar si tu cuerpo absorbe y metaboliza bien el omega 3. Si tu cuerpo, por ejemplo, los genes, hay 4 genes que se conocen ahora mismo, que es el MGAT1, el POMC, el PC1 y el MC4R, que controlan la predisponibilidad que tiene una persona para ser obeso. Entonces, si tienes esos genes alterados, tu predisponibilidad a ser obeso es mayor que la de una persona que no tenga esos genes activos para la obesidad. Con lo cual, es muy posible que tú, comiendo mejor, tengas más facilidad de acumular grasa que una persona que coma mucho peor que tú. Con lo cual, volvemos otra vez a lo que decía Fran Suárez, esos asquerosos delgados que comen lo que quieran y no engordan. Su genética es, vamos a decir, casi perfecta. El futuro nos lleva a que nuestra alimentación esté basada en nuestra genética. Si nosotros no absorbemos bien el omega 3, sabemos que tenemos que ingerir mucho más omega 3 que una persona que lo absorba perfectamente. Ni más ni menos. Si nosotros somos más propensos a acumular grasa saturada, pues tendremos que comer muchísima menos grasa saturada. Y tendremos que tomar otro tipo de grasas de calidad. Entonces, el futuro es nutrigenética. El futuro es nutrigenómica. El futuro del deporte está en la nutrigenómica o nutrigenética deportiva. Y el futuro está cerca. Cuando nosotros siempre hablamos de la alimentación tiene que ser personal, una base fundamental de esa personalización está en la nutrigenética. Y al final, nosotros desde Metabolismo Total, cuando hacemos algunos análisis, cuando creemos que una persona necesita un análisis nutrigenómico y lo hacemos, observamos en el análisis unas predisposiciones genéticas a diferentes problemas, a diferentes situaciones a resolver, a diferentes enfermedades, a diferentes síntomas, que luego se manifiestan en la realidad y le encontramos el sentido. Y a partir de ahí nos es mucho más fácil tanto concienciar a la persona para que cambie sus rutinas nutricionales, como sobre todo para que nosotros podamos diseñar rutinas nutricionales adaptadas a esa genética. El futuro, la nutrigenomía. El futuro, la nutrición basada en los genes. Hasta aquí el programa de hoy. Suscríbete al canal si no estás suscrito, dale al like, dale a la campanilla para que YouTube os avise cada vez que saquemos un nuevo vídeo. Poned un comentario si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión, o si creéis que podemos hacer algún programa sobre algo en especial. Nosotros lo tendremos en cuenta y lo haremos seguramente. Y muchas gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.